Periodo gótico, como estilo artístico europeo, con unos límites cronológicos que oscilan entre aproximadamente en el año 1140 y las últimas décadas del siglo XVI. Según las áreas geográficas, se aplicó en el campo de la arquitectura civil y religiosa, la arquitectura, las vidrieras, la pintura mural y sobre tabla, los manuscritos miniados y los diversos artes democráticas. El término gótico fue empleado por primera vez por los tratadistas del Renacimiento, en sentido peyorativo para referirse al arte de la Edad Media, al que ellos consideraban inferior y bárbaro. Godo, de ahí el término proviene como el gótico, comparado con el arte clásico. En el siglo XIX se produjo una revalorización de este periodo debido al movimiento histórico y romántico. El gótico apareció a continuación en románico, a lo largo de la Baja Edad Media, y hoy en día se considera uno de los momentos más importantes del punto de vista artístico en Europa. En la escultura gótica, las talladas en piedra continúan usándose para la decoración de la arquitectura, además de cumplir una función evangelizadora. Las esculturas góticas evolucionaron desde un estilo alargado y rígido, aún en parte románico, hacia un sentimiento espacial y naturalista, a finales del siglo XII y a principios del siglo XIII. La influencia de la escultura griega y romana, que aún se conservaban en incorporación al tratamiento de las tales, las apreciaciones. La escultura gótica, las talladas en piedra, continuaron usándose para la decoración de la arquitectura, además de cumplir la función evangelizadora. La escultura gótica evolucionó desde un estilo alargado y rígido a una parte románica, hacia un sentimiento espacial y naturalista, a finales del siglo XII y a principios del siglo XIII. La influencia de la escultura griega y romana, que aún se Santa Sofía es considerada como uno de los mejores ejemplos de arte gótico que se pueden encontrar en Chipre. Fue edificada en el año 1209 por masones franceses durante la época de las Cruzadas. De San Esteban, situada en la plaza de San Esteban en Vinea, capital de Austria. Fue fundada en el año 1137. Catedral de San Vito, ubicada en la ciudad de Praga, en la República Checa. Fue fundada en el año 1334. Arquitectura gótica. A nivel arquitectónico, el estilo gótico nació en torno a 1140 en Francia, siendo considerada como el primer monumento de este movimiento la Basílica de San Dionisio, que es una iglesia célebre por ser la primera que se erigió en el estilo gótico, así como por ser el lugar de sepultura de la mayor parte de los reyes de Francia. Está situada en Saint-Denis, cerca de París. Tiene el estatuto de catedral desde 1966, aunque sigue funcionando como abadía. También, desde finales del siglo XII y comienzos del XIII, se divulga por los monasterios de la Orden del Císter, un estilo despojado de ornamentación y reducido a la pureza de los elementos estructurales, expresión de las concepciones estéticas y espirituales de Bernardo de Claraval, que se suele denominar arte cisterciense. Este arte se ha definido durante mucho tiempo de manera bastante superficial, exclusivamente
por la utilización de uno de sus elementos, el arco apuntado, al que suele llamarse ojival, que es una tipología extensa de arcos que están compuestos por dos tramos de arco formando un ángulo central en la clave. Se suele emplear en contraposición geométrica al arco rebajado. El arco apuntado transmite mejor el empuje lateral que uno de medio punto. Esto hace que se obtenga mayor sensación de verticalidad, del que se deriva la bóveda de crucería, que permite desplazar los empujes a contrafuertes externos, que se alejan aún más de los muros mediante el uso de arbotantes. Eso permitió la construcción de edificios más amplios y elevados, y el predominio de los vanos sobre los muros. Los elementos sustentantes, que eran pilares de complicado diseño, quedaron mucho más estilizados. Pero la utilización de un elemento no puede definir un estilo de forma global. Se trata de un problema más amplio, de una nueva etapa histórica, una nueva concepción del arte y con él del mundo. Un elemento estructural, por importante que sea, no puede resumir un concepto global sobre la vida. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. ¡No, cállate!